En las entrañas de este pequeño estado, detrás de la iglesia bautista de Chestnut Hill en la ciudad de Exeter, Rhode Island, se encuentra la tumba del vampiro más famoso de Nueva Inglaterra, el de Mercy Brown. Mercy Lena Brown, Exeter, Rhode Island, 1873-1892, fue una joven fallecida a causa de la tuberculosis pulmonar y que por sospechas de haberse convertido en un vampiro su cuerpo fue exhumado el 18 de marzo de 1892 para sacarle el corazón y quemarlo. George T. Brown era un agricultor muy respetado que vio cómo una rara enfermedad se cebaba en todos los miembros de su familia, matándolos uno a uno. La primera en fallecer fue su esposa, Mary Eliza, en 1883 debido a la tisis. 6 meses más tarde su hija Mary Olive de 20 años. Algunos años después, Edwin, otro de sus hijos que también comenzó a manifestar los síntomas inequívocos de la tuberculosis. Edwin fue enviado a Colorado Springs con la esperanza de encontrar una cura en las aguas minerales. Mientras su hermano estaba fuera, la siguiente en presentar los síntomas fue Mercy Brown, quien finalmente moriría el 17 de enero de 1892 con apenas 19 años de edad. Su cuerpo fue almacenado en la cripta de piedra a la espera del entierro después del deshielo de la primavera. Desesperado por estas pérdidas, George Brown comenzó a prestar oídos a los rumores de vampirismo que rondaban por el pueblo. Aceptó la propuesta de un grupo de entusiastas y decidió exhumar los cadáveres de su familia para ratificar si estos efectivamente habían caído en las garras de un vampiro. Con la ayuda de Harold Metcalf, un médico de Wickford, exhumaron los cuerpos el 18 de marzo de 1892. La comitiva iba encabezada por el médico familiar y un periodista de The Providence Journal. Al abrir las tumbas se descubrió que los cuerpos de su esposa Mary y su hija Mary Olive habían sufrido la descomposición propia, pero el cuerpo de Mercy Brown lucía tan radiante que incluso superaba en belleza al que había mostrado en vida. En medio de una gran agitación se aguardó a las primeras horas de la noche, donde varios testigos afirmaron que los ojos de Mercy Brown se abrieron repentinamente en la oscuridad de la fosa. Es así como el cuerpo fue profanado de la forma más brutal. Se le arrancó el corazón y se lo redujo a cenizas. Estas se mezclaron en agua y fueron consumidas por Edwin como medicamento para su enfermedad. Por desgracia, esto no impidió que Edwin falleciera 2 meses más tarde. El caso de Mercy Brown tuvo una gran difusión mediática. Rumores sobre extrañas apariciones en el cementerio comenzaron a ganar espacio en la prensa. Se habló de criaturas difusas, oscuras como sombras, moviéndose entre los árboles, devorando ranas, aves y gatos, incluso se hallaron rastros de una mortaja, de un vestido desgarrado y tibias roídas que sugerían la posibilidad de que las profanaciones seguían realizándose. A día de hoy las personas han informado que experimentan una variedad de fenómenos extraños dentro de las paredes de este cementerio. Muchos testigos han afirmado haber visto el fantasma de Mercy Brown paseando por el cementerio en noches de luna llena. Otros informan haber oído el llanto de una mujer joven o ver una luz azul brillante cerca de la lápida de Mercy de Brown. La mayoría de las personas que han visitado la tumba hablan de la sensación de que están siendo observados. Se sabe que cuando Bram Stoker viajó a Nueva Inglaterra se interesó en el caso de Mercy Brown, y que al menos el episodio de la exhumación de Lucy Westenra en la novela de Drácula, está parcialmente basados en su historia.